Te traduciré esto por $500. Se rió el millonario, pero lo que hizo lo dejó sin palabras. No puede ser, gritó un engenheiro batendo no teclado. El sistema de traducción colapsó. En la pantalla, una lluvia de caracteres japoneses destellaba en rojo, seguida de frases absurdas. El contrato más importante de la compañía, una asociación multimillonaria con una empresa de Tokio, estaba mal traducido, gravemente mal traducido. Esto es un desastre, dijo fríamente Esteban. Vega, el dueño de la corporación, 30 traductores, software de última generación. ¿Y me dan esto? Se levantó lentamente, con el rostro impasible, pero sus ojos llenos de ira contenida. Quiero una solución ya. Si este acuerdo fracasa, fracasas tú también. Un tenso silencio llenó la habitación. El sonido del trueno afuera parecía sincronizado con la desesperación dentro, y fue en ese momento cuando la puerta de cristal se abrió con un crujido. Entró un niño. Su cabello estaba mojado, su uniforme de reparto estaba arrugado y tenía una mochila llena de comida en su espalda. ¿Pedido de la habitación 23? Preguntó vacilante, extendiendo una bolsa de papel. Uno de los guardias de seguridad dio un paso adelante. No puedes estar aquí. Pero Esteban levantó la mano con impaciencia. No importa, ya que la cena está aquí, al menos no pasó nada hoy. El niño se acercó, puso la bolsa sobre la mesa y accidentalmente miró la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es japonés arcaico. Los ejecutivos intercambiaron miradas confusas. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Esteban burlonamente. La traducción es incorrecta, respondió Daniel, en un español suave pero firme. El sistema confundió símbolos antiguos con ideogramas modernos. Por eso el texto suena ofensivo. La habitación cayó en un silencio incómodo. Nadie allí entendía japonés. Esteban se cruzó de brazos. ¿Y tú sabes japonés? Daniel se secó el agua de la cara. Mi padre era traductor. Trabajó durante años en Kioto antes de morir. Me enseñó todo lo que sabía. ¡Qué casualidad!, bromeó Esteban, que el hijo de un traductor se convierta en repartidor. El destino tiene sentido del humor. Algunos ejecutivos se rieron. Daniel permaneció en silencio, pero en lugar de ofenderse dio un paso adelante. «Puedo corregir el error». ¿Tú? Esteban arqueó una ceja. ¿Quieres decir que un niño con mochila va a resolver lo que mi equipo no pudo? Puedo intentarlo. ¿Por cuánto?, preguntó el millonario, ya aburrido. Daniel pensó por un segundo. $500. La risa que siguió llenó la habitación. ¿Traducir eso a $500? Repitió Esteban casi riendo. Vaya, solo el vino de mi mesa cuesta el doble. Daniel lo miró fijamente. Puedes seguir riéndote, pero si decido hacer esto, quiero el dinero ya. La risa murió lentamente. Su tono no era arrogante, era seguro, confiado, como alguien que ya soporta el peso de la duda todos los días y ya no tiene miedo de ser subestimado. Esteban se inclinó hacia adelante. 1 hora, y si fallas te irás de aquí bajo la lluvia. Daniel asintió. Aceptado. El guardia de seguridad miró a su jefe con sospecha, pero Esteban hizo un gesto. Denle una computadora. Veamos hasta dónde llega el coraje de los pobres. Daniel se quitó el abrigo empapado, se sentó frente al monitor y conectó una memoria USB vieja y rayada que tenía una etiqueta P. Reyes, las iniciales de su padre. Las luces de la pantalla se reflejaron en su rostro joven y decidido. Los ejecutivos susurraron, algunos apostando a que sería una pérdida de tiempo, pero había algo diferente en ese chico. Sus manos comenzaron a moverse rápidamente sobre el teclado. Símbolos japoneses, columnas de texto y líneas de código alternados. Afuera, la lluvia caía cada vez más fuerte y el sonido de las gotas se mezclaba con el de las llaves. Esteban lo observó, primero con desprecio, luego con curiosidad. El niño parecía entender cada detalle del texto, como si estuviera leyendo una historia y no un contrato. El reloj de la habitación marcaba las 22:58. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, como si el tiempo corriera contando cada segundo. Daniel ajustó su silla y comenzó a escribir. El sonido de las teclas rompió el pesado silencio que llenaba la habitación. Los ingenieros lo observaron con aire de desdén. Uno de ellos, gordito y con gafas, le susurró al otro. «Esto es una pérdida de tiempo». «Déjalo», respondió el otro. «El niño se meterá en problemas y el
Jefe se reirá el último. Pero Daniel parecía no oír nada. Su concentración era casi hipnótica. Las ventanas de código se multiplicaron en la pantalla. El niño alternaba entre japonés, español e inglés, corrigiendo el contrato línea por línea. Este documento no fue escrito por japoneses modernos, dijo de repente, sin apartar la vista del monitor. Son términos de Keigo, un lenguaje de reverencia usado durante más de 100 años. Esteban frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que el traductor automático no detectó eso? Lo tradujo literalmente. Daniel respiró hondo. Pero en ese idioma, la literalidad es un insulto. ¿Qué quiere decir?, preguntó el ingeniero. En Japón no se dice lo que se quiere, sino lo que la jerarquía permite. Si se traduce directamente parece una falta de respeto. La habitación quedó en silencio. El niño con la mochila estaba dando una clase. Incluso el gerente de comunicaciones, que pretendía entender idiomas, se encogió en su silla. Daniel continuó. Aquí, por ejemplo, el sistema tradujo Acuerdo Imperial como dominio del imperio. Parecía que Vegatech quería colocarse por encima de ellos. Esteban apretó la mandíbula. Y por eso cortaron la transmisión. Exactamente. El niño escribía a una velocidad absurda, sin cometer un solo error. En la pantalla, los ideogramas fluían como una coreografía de luz. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó incrédulo uno de los ejecutivos. Daniel dudó un momento antes de responder. Mi padre era traductor, oficial en la embajada de Japón. Esteban lo miró fijamente. ¿Y qué pasó con él? Daniel dejó de escribir. Por un segundo, el sonido de la lluvia pareció más fuerte. Murió cuando yo tenía 15 años. Dejó deudas y una biblioteca llena de libros que nadie quería. Desde entonces he estado traduciendo todo lo que encuentro. Etiquetas, documentos, a veces cartas que ya nadie entiende. La sinceridad en su voz cortó el aire. Pero Esteban, fiel a su orgullo, disfrazó su emoción con sarcasmo. Un autodidacta. ¿Y crees que puedes salvar una corporación con eso? Daniel miró hacia arriba. Creo que puedo salvar el sentido de lo que perdiste. Por un momento, nadie tuvo el coraje de responder. Sus manos volvieron al teclado. El reloj marcaba las 23:14 horas. Los gráficos han comenzado a estabilizarse en las pantallas secundarias. Un ingeniero, que hasta entonces se había estado burlando, se acercó curioso. «Espera, ¿incluso está corrigiendo el formato de la firma digital?» Daniel asintió. «Sí, en el protocolo japonés la firma no va al final. Va al principio como señal de confianza. El traductor automático la puso al pie de página y eso se interpretó como desdén». Esteban se apoyó en la mesa. «¿Cuánto tiempo queda?» 15 minutos, respondió el chico. «Pero necesito revisar la sección legal». Mientras leía las últimas páginas, los ejecutivos comenzaron a susurrar entre ellos. «¿Y si lo consigue?», preguntó uno. «No lo hará», respondió otro. «Solo es un niño». Daniel escribía, como si cada pulsación de tecla fuera un paso hacia algo más grande. En su rostro, la luz azul de la pantalla reflejaba una concentración absoluta. Sus ojos parecían los de alguien que había vivido en las sombras durante demasiado tiempo. Alguien que había aprendido a ser invisible para sobrevivir. De repente, el niño se detuvo. Encontré el error principal. Todos se acercaron más. Daniel resaltó una línea en el documento. He aquí la razón de todo esto. Esteban se inclinó para leer. O texto original decía, aceptamos someternos a sus estándares superiores. Daniel explicó. El software tradujo mal el ideograma Kyodo, que significa cooperar, y lo reemplazó por Shitagao, que significa someterse. En otras palabras, el sistema hizo que Vegatech pareciera servil y arrogante. Esto es... Esteban guardó silencio un instante. Esto es un suicidio corporativo. Daniel escribió rápidamente, reescribiendo con precisión quirúrgica. Ahí lo tienes. Ahora es como debe ser. Acuerdo de cooperación mutua con respeto y reciprocidad. Hizo clic en guardar. 23:28. Uno de los ingenieros probó el envío. Todos esperaron en silencio, hasta que el sonido de la computadora avisó. Mensaje recibido exitosamente. Segundos después, apareció una notificación en la pantalla principal. Fue del socio japonés. La traducción automática del correo electrónico mostró: traducción impecable, respeto restaurado, contrato reactivado. La sala estalló en aplausos.
pero Esteban se quedó quieto, mirando al muchacho. Mientras todos aplaudían, él simplemente dijo: «Quiero saber quién eres realmente». Daniel respiró profundamente. «Solo alguien que habla el idioma que olvidaste entender». La frase quedó flotando en el aire. Esteban lo observaba como si intentara descifrar un enigma. Aquel niño con la mochila acababa de salvar un imperio y todavía no sabía por qué. La lluvia había amainado, pero el sonido aún resonaba a través de las ventanas del techo. Los ingenieros rieron, se abrazaron y brindaron con vasos de papel, como si acabaran de ganar una guerra. Pero Daniel permaneció en silencio. Simplemente observaba los mensajes que aparecían en la pantalla. Cada palabra japonesa validaba lo que había corregido con sus propias manos. La habitación olía a café frío, a tensión desgastada y a un dejo de incredulidad. Esteban Vega se acercó lentamente. Sus costosos zapatos hicieron un sonido seco sobre el suelo de mármol. «Realmente lo lograste», dijo, más para sí mismo que para el niño. Daniel miró hacia arriba, pero no respondió. Esteban continuó. «En 40 minutos arregló lo que todo un equipo no logró hacer en 3 días. Eso no es un talento cualquiera». Acercó una silla, se sentó frente al chico y lo estudió con una mirada fría pero curiosa. «¿Cuántos años tiene?» «18. ¿Y trabajas como repartidor?» «Sí, señor». Esteban se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos. «Sabes que lo que hiciste vale más de $500, ¿verdad?» Daniel se quedó en silencio. La voz de Esteban sonaba como alguien acostumbrado a comprar personas, no ideas. «Quiero hacerte una propuesta», dijo el empresario. «Quédate conmigo. Te pagaré 5,000 al mes. Nunca más tendrás que correr bajo la lluvia». El niño lo miró con calma. «Gracias, señor, pero no puedo aceptar». «¿Qué?» Esteban arqueó una ceja sorprendido. «¿Rechazas una oferta así?» «Sí». «¿Por qué?» Daniel respiró profundamente, con las manos sobre el teclado aún caliente. «Porque no vine aquí por dinero». Esteban se inclinó interesado. «Entonces, ¿por qué?» El niño sacó algo del bolsillo de su mochila. Una foto vieja, arrugada por el tiempo. Era un hombre sonriente, con los mismos ojos que él, sentado en una biblioteca cubierta de libros. «Mi padre», dijo Daniel. «Pedro Reyes. Trabajó como traductor para empresas japonesas, incluyendo Vegatech». Esteban lo miró confundido. Nunca había oído ese nombre. «Claro que no», respondió el chico con tono tranquilo pero firme. «Lo despidieron después de que le robaran uno de sus proyectos. Te atribuiste el mérito». El silencio cayó como una espada. Los ejecutivos dejaron de reír. Esteban frunció el ceño. «Ten cuidado con lo que dices, muchacho». «Tengo pruebas», continuó Daniel, sacando la vieja memoria USB. «Este archivo es la versión original de la traducción que hizo mi padre hace 8 años. La misma estructura, los mismos términos. No recibió ningún reconocimiento ni compensación. Murió sin poder limpiar su nombre». Esteban se quedó quieto, con la mirada fija en la pequeña etiqueta P. Reyes pegada a la memoria USB. En su interior, algo empezó a molestarlo, un destello de recuerdo, tal vez un viejo arrepentimiento, enterrado bajo años de arrogancia. «¿Entonces viniste aquí para vengarte?», preguntó con una media sonrisa. «No», respondió Daniel con firmeza. «Vine por justicia». La frase resonó como un trueno retardado. Esteban se reclinó en su silla y guardó silencio durante unos segundos. Luego se cruzó de brazos. «¿Crees que al mundo le importa la justicia?» «No», dijo el niño, «pero alguien tiene que empezar a recordar lo que significa». Los dos se quedaron mirándose fijamente durante largos segundos. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. El cristal de la ventana reflejaba 2 caras: el hombre que lo tenía todo y el niño que no tenía nada más que la verdad. Uno de los ejecutivos intentó intervenir. «Señor Vega, ¿quiere que llame a seguridad?» «No», respondió Esteban sin apartar la vista de Daniel. «Quiero oírlo todo». Daniel continuó. «Me preguntaste cuánto costó la traducción. Dije $500, pero la verdad es que ya se pagó hace años, cuando mi padre dedicó su vida a esta empresa y fue olvidado». El hombre de negocios respiró profundamente y tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Hablas como si todavía creyeras que el mundo puede arreglarse». «Quizás no», dijo Daniel con una leve sonrisa, «pero a veces la gente sí lo hace». Por un momento, Esteban no supo qué decir.
Esa frase lo desarmó. Ningún ejecutivo, ningún accionista, ningún político se había atrevido a hablarle así, sin miedo, sin halagos, solo la verdad. El silencio fue interrumpido por un sonido metálico, el goteo constante de la lluvia en el alféizar de la ventana. Esteban se puso de pie. «Vas a quedarte con esa memoria USB», dijo señalando, «y pensaré qué hacer con ella». Daniel asintió, guardando el objeto en su bolsillo, pero antes de irse, miró una vez más al millonario. «¿Puedes pagarme los $500 ahora?» Esteban parpadeó sorprendido por la sencillez de la pregunta. Abrió el cajón, sacó un fajo de billetes y los colocó sobre la mesa. «Aquí lo tienes». Daniel tomó el dinero, lo guardó en su bolsillo y simplemente dijo: «Buenas noches, señor Vega». Daniel descendió los pisos de la torre en silencio. El ascensor reflejó su rostro, cansado, empapado, pero sereno. Cada ding que lo acercaba a la salida parecía liberarlo de algo que lo había estado agobiando durante años. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el frío viento del amanecer lo golpeó de lleno. Respiró profundamente, mirando las calles mojadas, los reflejos de las farolas mezclándose con el agua. Era como si la ciudad estuviera arrastrando lo que quedaba del pasado. Caminó bajo la lluvia ligera, sin paraguas, con el dinero en el bolsillo y la memoria USB en la mano. La mochila pesaba, pero el corazón, por primera vez, no. Cada paso era un recordatorio de su padre. «Las palabras son valiosas cuando salen del corazón, Dani», dijo su voz en su memoria. «Pero ten cuidado, no todos entienden lo que significa decir la verdad». En el tejado de Vegatech, la atmósfera era diferente. Los ejecutivos aún se estaban recuperando del shock. Uno de los guardias de seguridad entró sosteniendo su teléfono celular. «Señor Vega, necesita ver esto». Esteban lo miró irritado. ¿Y ahora qué? Las cámaras internas. Alguien grabó la reunión y la publicó en redes sociales. Sacó su celular y presionó play. La imagen era borrosa, pero bastante clara. Mostraba a Daniel entrando con la mochila, siendo humillado, ofreciendo ayuda y luego salvando el imperio. El vídeo terminó con él diciendo: «No vine aquí por dinero, vine por justicia». Esteban se quedó sin palabras. El vídeo tuvo miles de visitas en menos de una hora. Los comentarios se multiplicaron como un reguero de pólvora. El niño humilló al multimillonario. La verdadera inteligencia no lleva traje. Un héroe callejero salva una empresa millonaria. El hombre de 1900 negocios se reclinó en su silla, presionándose las sienes. «¿Quién filtró esto?», preguntó en voz baja pero peligrosa. Nadie respondió. El guardia de seguridad tragó saliva con dificultad. Pudo haber sido alguien del equipo de TI. El servidor interno fue hackeado. Esteban dejó el celular y miró al techo, respirando profundamente. Por primera vez, el hombre que todo lo controlaba se dio cuenta de que ya no controlaba nada. Mientras tanto, Daniel caminaba por la plaza principal, sus zapatillas mojadas chirriando en la acera. Se detuvo en un kiosco cerrado y se refugió bajo el toldo. Sacó su viejo teléfono celular del bolsillo y lo encendió. La pantalla rota se iluminó y comenzaron a aparecer notificaciones. Mensajes, decenas de ellos. Desde amigos de la infancia, conocidos y hasta desconocidos. «Dani, ¿eres tú la que aparece en el vídeo? Amigo, te hiciste famoso. Dicen que desafiaste a un millonario». Parpadeó, aturdido. Hizo clic en uno de los enlaces y vio su propia imagen, congelada. La escena del momento en que se enfrentó a Esteban Vega y le dijo: «La justicia aún existe». El título decía: «El niño que enseñó ética a un multimillonario». Daniel casi se rió. Era absurdo. Él solo quería limpiar el nombre de su padre, no convertirse en un símbolo de nada. Pero el vídeo continuó volviéndose viral. Esa misma noche, los periodistas comenzaron a aparecer frente al edificio de Vegatech. Los destellos iluminaron el vestíbulo. Micrófonos apuntando, preguntas cortando el aire. «Señor Vega, ¿es cierto que el chico salvó el contrato? Vas a contratarlo. Él denunció plagio en la empresa. ¿Puede confirmarlo?» Esteban lo ignoró y pasó con una mirada fría, pero su rostro delataba algo nuevo: vergüenza. Él no durmió. Pasó toda la noche viendo el vídeo una y otra vez. Cada palabra que decía Daniel lo golpeaba como un recuerdo que había intentado enterrar durante años. Con cada repetición, algo dentro de él se quebraba. Una certeza, un orgullo, una creencia de que el
Dinero podía hacerlo todo. Al otro lado de la ciudad, Daniel llegó a la pequeña pensión donde vivía. La habitación era sencilla, una cama estrecha, un ventilador viejo y una mesa cubierta de libros gastados. Se secó el cabello con una toalla y se sentó frente a una foto de su padre. Colocó la memoria USB junto al marco y susurró: «Lo logré, papá. Nadie volverá a borrar tu nombre». Pero antes de que pudiera relajarse, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Él respondió. «¿Hola?» Una voz. «Tranquila», respondió desde el otro extremo. «Daniel Reyes, habla TV1. Queremos entrevistarte mañana. Eres el chico que retó a Vega, ¿verdad?» Daniel se quedó en silencio por unos segundos. Miró al techo con incredulidad. De repente, todo el mundo pareció interesarse por él. El niño que vivía invisible. «No sé si quiero aparecer», respondió finalmente. «Pero ya te presentaste, muchacho», dijo el reportero, «y el mundo quiere saber qué harás ahora». La llamada terminó y Daniel se quedó allí, mirando la unidad flash. Sabía que lo que había hecho tenía un precio, y no eran $500. El amanecer pintó la Ciudad de México de un gris eléctrico. En las pantallas de los cafés, en las radios de los taxis, en las notificaciones de todos los celulares, apareció el rostro de Daniel Reyes como un nuevo símbolo de valentía. Los títulos variaban, pero todos decían lo mismo. El niño que se enfrentó al multimillonario Esteban Vega y ganó. Héroe de la justicia lingüística. Repartidora genio de la traducción. Daniel se despertó con el sonido de las noticias resonando en el pasillo de la pensión. El video del joven repartidor ya superó los 20 millones de visualizaciones, dijo el presentador. En tan solo 8 horas se convirtió en el tema más comentado en Latinoamérica. Se frotó los ojos con incredulidad, miró el espejo roto en la pared y murmuró: «¿Qué hice?». La voz de un vecino llegó a través de la puerta. «Dani, te vi en la tele. Pareces un actor. Chaval». Él se rió un poco torpemente, pero la risa duró poco. Sabía que la fama repentina no era un regalo, era una prueba. Mientras tanto, en Vega Tech, el caos se desarrollaba de una manera diferente. Esteban Vega se encontraba encerrado en la sala de reuniones desde el amanecer. Sobre la mesa, 3 teléfonos móviles sonaban sin parar. La dirección de la empresa pidió explicaciones. Las acciones habían subido por la reacción positiva, pero su imagen, a nivel personal, quedó destrozada. «Esteban», dijo su asistente, tratando de mantener un tono neutral, «la gente te ve como el villano de la historia». «Lo sé», respondió con la mirada fija en la pantalla. Observó, en silencio, una parte de la entrevista improvisada que Daniel había dado en la calle. El reportero preguntó: «¿Y qué opinas ahora del señor Vega?». Daniel, sudando bajo el sol, respondió con calma: «Creo que tiene todo para ser recordado como un hombre inteligente o como un ciego. Depende de lo que haga de ahora en 1980. Adelante». Esa frase me quemó. Esteban pausó el video y se puso las manos en la cara. Nunca me habían retado así, y mucho menos con tanta elegancia. Horas más tarde, se convocó una reunión de emergencia. Los directores estaban ejerciendo presión. «Tenemos que revertir esta situación», dijo uno de ellos. «Si el niño es el héroe, entonces Vega Tech tiene que ser la empresa que lo apoye, no la que lo humille». «¿Quieres que me arrodille ante un repartidor?», gruñó Esteban. «Queremos que demuestres humanidad», respondió otro. «Eso es lo único que salvará tu imagen». Esteban permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Programe una conferencia de prensa. Hoy, a última hora de la tarde, el auditorio de la empresa estaba repleto de periodistas. Luces, cámaras, micrófonos, todo apuntaba al hombre que durante décadas había sido sinónimo de arrogancia y poder. Pero ahora, los ojos del mundo esperaban una reacción diferente. Esteban subió al escenario. Llevaba el mismo traje que la noche anterior, pero parecía más pequeño. Su discurso comenzó frío y calculado, pero poco a poco su voz cambió. «Ayer, un chico entró en mi empresa durante el caos», empezó. «No tenía placa, ni título, ni diploma». Hizo una pausa y miró las cámaras. «Pero había algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, olvidamos: la sabiduría». Los destellos comenzaron. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. «Se llama Daniel Reyes», continuó Esteban, «y sin él, este imperio se habría derrumbado». Un murmullo recorrió la audiencia. Las redes sociales estallaron con cada frase transmitida en vivo.
Y entonces, con un suspiro reprimido, Esteban hizo lo impensable. Quiero anunciar algo. Le ofrezco un puesto fijo en Vegatech, con salario de analista senior y acceso total al equipo de traducción internacional. La multitud reaccionó a coro. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. ¿Eso es una disculpa? ¿Lo consideras un genio? ¿Ya aceptó? Esteban respiró profundamente y respondió: todavía no, pero espero que aceptes. En ese momento la transmisión en vivo llegó a Daniel. Estaba sentado en un banco del parque, comiendo un sándwich barato y viendo un vídeo en su teléfono celular. Cuando escuchó su nombre de boca del multimillonario, se quedó quieto. La gente a su alrededor lo reconoció y comenzó a señalarlo. ¡Es él! ¡El chico del video! Se puso de pie sin saber qué hacer. Los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono nuevamente. Daniel, él te pidió que trabajaras con él. Aceptarás, ¿verdad? Amigo, eres famoso. Pero en los ojos de Daniel había más dudas que gloria. Sabía que aceptar podría significar vender algo que su padre siempre había valorado, la integridad. Y al mismo tiempo, negarse sería desperdiciar la oportunidad de cambiar el sistema desde dentro. La lluvia ligera comenzó de nuevo. Daniel miró al cielo y murmuró: «Papá, ¿qué harías en mi lugar?». El sonido del trueno respondió, distante, como un eco del destino. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad, pero la atmósfera era pura electricidad. La conferencia de prensa de Vegatech estuvo en todas las noticias. En las calles, los vendedores ambulantes ya estaban poniendo la cara de Daniel en camisetas, memes y carteles improvisados. Sin saberlo, se convirtió en el nuevo símbolo de algo poco común: el simple coraje. Daniel se despertó antes del amanecer. No había dormido bien. Pasó la noche repasando la rueda de prensa en su móvil, deteniéndose en las palabras de Esteban Vega. Sin él este imperio se habría derrumbado. Las palabras parecían sinceras, pero sabía que el mundo de los ricos tenía un talento aterrador para convertir la culpa en marketing. Al salir de la pensión, la dueña, una señora regordeta y amable llamada doña Lupita, lo esperaba en el pasillo con una bandeja. «Vamos, mijo», dijo sonriendo. «Vas a necesitar fuerza para enfrentarte a esos tiburones». Se rió, tomando el pan y el café. «Gracias, doña. Espero que aún me dejen entrar después de lo que pasó». «Si no te dejan, cruza la puerta que abriste con tu verdad», respondió ella, guiñándole un ojo. «Esa nunca se cierra». Daniel salió vistiendo la misma chaqueta azul de la noche de la tormenta. Tomó el metro, rodeado de miradas curiosas y susurros. Un niño pequeño lo reconoció y dijo en voz alta: «Mamá, es el niño del vídeo». Él sonrió tímidamente y ofreció un tímido saludo. En la sede de Vegatech, periodistas y equipos de filmación llenaron la acera. Los guardias de seguridad intentaron contener a la multitud. Cuando Daniel llegó, el ruido se elevó como una ola. Los micrófonos se extendieron hacia él. «Daniel, ¿aceptarás el puesto? ¿El señor Vega le debe una disculpa? ¿Qué diría tu padre de todo esto?». Respiró profundamente y simplemente respondió: «Hoy tendréis vuestras respuestas». Subió los escalones de entrada bajo un torbellino de destellos. Dentro, el mismo vestíbulo donde había sido humillado ahora estaba decorado con pancartas que decían: «Bienvenido, Daniel Reyes». Todo parecía ensayado, corporativo, artificial, pero él no se echó atrás. Caminó firmemente hacia el auditorio. Esteban lo esperaba en el escenario, rodeado de asesores y directores. Llevaba un traje nuevo, pero sus ojos delataban noches de insomnio. Cuando vio entrar a Daniel, sonrió levemente. El tipo de sonrisa que intenta ser humilde, pero aún así tiene poder. «Señor Reyes», dijo por el micrófono, «gracias por venir». Daniel se levantó lentamente. Entre aplausos formales, los dos estaban cara a cara. El silencio en la habitación era denso. Esteban se volvió hacia el público y comenzó: «Ayer hice una oferta, hoy quiero repetirla». Hizo una pausa teatral. «Vegatech necesita mentes como la suya», señaló a Daniel, «y por eso quiero nombrarlo oficialmente nuestro director de traducción y comunicaciones internacionales». Un murmullo recorrió la audiencia. Fue una propuesta absurda, que un joven de 18 años asumiera un puesto de liderazgo en una de las empresas más grandes de América Latina. Pero Esteban sabía lo que hacía. Ese gesto lo colocaría nuevamente como un visionario
ante los ojos de los medios. Daniel tomó el micrófono. A voz de él era calma, más firme. «Señor Vega, antes de responder, quiero decir algo». Las cámaras se giraron hacia él. Los periodistas guardaron silencio. «Vine aquí esa noche porque vi una injusticia, y en cierto modo todavía la veo». Respiró hondo. «Quieren ponerme en un pedestal para limpiar su imagen, pero no, soy su trofeo. Soy el hijo de un hombre al que borraron de la historia». Esteban mantuvo su expresión neutra, pero su mirada se endureció. El público contuvo la respiración. «Mi padre», continuó Daniel, «escribió códigos, creó protocolos y tradujo documentos que respaldaban a esta empresa. Nunca recibió reconocimiento, nunca lo escucharon. Y ahora, ustedes quieren escucharme solo porque el mundo los está mirando». El público murmuró tensamente. Un reportero susurró: «Esto aparecerá en los titulares de todo el mundo». Daniel se volvió hacia él, señalando sin perder la compostura. «Y que lo hagan, porque lo que quiero no es un puesto ni un sueldo. Quiero que su nombre, Pedro Reyes, se incluya oficialmente como coautor en los archivos de Vegatech, que su legado regrese a donde fue robado». Todo el salón quedó en silencio. Esteban lo miró fijamente con la mandíbula apretada. Esa exigencia lo golpeó como un golpe limpio, sin ira, sin violencia, solo verdad. Durante unos segundos, nadie respiró. Entonces Esteban bajó la mirada, se pasó la mano por la cara y dejó escapar una risa corta y cansada. «Eres igualito a tu padre», dijo casi en un susurro. «Terco, honesto e imposible de comprar». El micrófono captó la frase y los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Esteban se volvió hacia el público y por primera vez habló sin ensayo. «Así es. El nombre de Pedro Reyes será restaurado. A partir de hoy, todos los proyectos relacionados con Vegatech que usaron su trabajo recibirán el reconocimiento que merecen». El público estalló en aplausos. Daniel se quedó allí sin saber si sonreír o llorar. El peso que había cargado desde que tenía 15 años pareció finalmente disolverse. Esteban le extendió la mano. Daniel miró por un segundo y luego apretó, no por sumisión sino por respeto. Los flashes se dispararon. La imagen de las dos manos estrechándose se difundió por todo el mundo en cuestión de minutos. Pero cualquiera que estuviera cerca habría notado algo más profundo en la mirada de Esteban Vega. Un hombre que, por un momento, se sintió pequeño ante la grandeza de un niño que solo quería hacer lo correcto. En las noticias, la escena de Daniel y Esteban dándose la mano se repitió en cámara lenta, con bandas sonoras dramáticas y comentarios emotivos. Pero para Daniel, nada de eso parecía real. Todavía vivía en la misma habitación sencilla, todavía tomaba el metro, todavía compraba pan en el mismo supermercado de la esquina. Solo ahora, cada persona que lo vio lo reconoció. «Es él», dijeron. «Es el chico de Vegatech». Los niños lo siguieron pidiéndole un autógrafo. Los ancianos lo miraron con ese respeto silencioso reservado a quienes dicen verdades que nadie se atreve a decir. Aún así, Daniel seguía siendo el mismo, el chico de la mochila silencioso que hablaba más con los ojos que con palabras. Él simplemente no sabía que el destino aún tenía un capítulo más reservado para él. 3 días después de la conferencia de prensa, sonó el teléfono. Fue una llamada internacional. «Hola», respondió Daniel. Una voz femenina tranquila con acento japonés habló al otro lado de la línea. «Señor Reyes, soy Sakura Watanabe de Nihon Communications. Vimos lo que pasó en Vegatech. Nos gustaría ofrecerle una beca completa para venir a Japón». Daniel se movió en su silla, sorprendido. «¿Japón?» «Sí». La mujer al otro lado de la línea sonrió. Se notaba en su voz. Su dominio del idioma antiguo ha impresionado a nuestros lingüistas. Queremos que participe en un proyecto para preservar textos históricos. Su corazón se aceleró. Ese siempre había sido el sueño de su padre, regresar a Japón y trabajar con la cultura, no con el lucro. Pero antes de que pudiera responder, Sakura agregó: «Ah, y una cosa más. Tu padre tradujo para nuestra institución hace muchos años. El señor Pedro Reyes era muy respetado aquí. Nos entristeció mucho perder el contacto». Daniel se quedó en silencio, con la garganta apretada. «¿Lo conocías?» «Sí. Y ahora entendemos de dónde viene tu talento». Colgó lentamente, todavía aturdido. Miró alrededor de la habitación
y sintió que algo cambiaba. No era fama, era propósito. Al otro lado de la ciudad, Esteban Vega también vivía un cambio silencioso. En los últimos días, algo dentro de él se había roto. Pasó horas solo en la oficina, mirando por la ventana, recordando viejas conversaciones con el padre de Daniel, Pedro Reyes. Ese recuerdo lo carcomía, el día en que había firmado un contrato utilizando el trabajo de Pedro sin darle crédito. En aquel momento se justificó diciendo que eran solo negocios, pero ahora su peso tenía otro sonido, el sonido de la conciencia misma. Llamó al asistente. «Elena, necesito un favor». «Por supuesto, señor Vega. Quiero que transfieras $100,000 a la cuenta de la familia Reyes, sin nombre de empresa, sin declaración pública. Simplemente, hazlo». «Sí, señor». Y dudó. «Envía flores a la tumba de Pedro Reyes». Solo di: «Gracias por enseñarme el valor de las palabras». Elena se quedó quieta por un momento, sorprendida. «Señor Vega, ¿está bien?» Él respiró profundamente. «Por primera vez en muchos años, creo que sí». Esa noche, Daniel caminó por la plaza central. El viento soplaba suavemente. La luna se reflejaba en los charcos de la última lluvia. Se detuvo ante la estatua de un escritor anónimo y se sentó en los escalones. Encendió su celular y abrió un nuevo mensaje. «Comunicaciones de Era Danihon. Confirma tu vuelo a Tokio. El mundo. Necesita traductores de verdad». Mientras leía, oyó pasos detrás de él. Se giró y vio a Esteban. Sin seguridad, sin prensa, solo un hombre común. «No pensé que me volverías a ver», dijo Daniel sorprendido. «Yo tampoco», respondió Esteban con una leve sonrisa. «Pero tenía que agradecerte. De verdad, esta vez». Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. El sonido de la ciudad era distante, como un fondo apagado. «¿De verdad vas a Tokio?», preguntó el empresario. «Lo haré», asintió. «Daniel, es donde empezó la obra de mi padre. Yo también quiero terminar lo que él empezó». «¿Y luego?» «Entonces, volveré, pero diferente». Esteban extendió la mano vacilante. Daniel miró, y esta vez presionó sin miedo. «Sabes, muchacho», dijo Esteban, «me hiciste darme cuenta de algo. ¿Qué? Que el valor de una persona no está en cuánto cuesta, sino en cuánto significa». Daniel sonrió levemente. «Mi padre diría lo mismo». Se despidieron allí, simplemente, sin fotógrafos, sin público. Dos hombres, dos generaciones, un mismo aprendizaje. Mientras Esteban caminaba de regreso al auto, miró al cielo y murmuró: «Pedro, tu hijo te honró». Daniel, a su vez, miraba hacia el horizonte, donde el primer vuelo de la mañana cruzaba el cielo, y en ese momento comprendió que estaba listo para partir. No huir del pasado, sino llevarlo consigo, como traducción fiel de toda una vida. El avión estaba atravesando las nubes sobre el Pacífico cuando Daniel abrió el pequeño maletín que llevaba en su regazo. Dentro estaban las dos cosas más valiosas que poseía: una foto de su padre y una memoria USB etiquetada P. Reyes. El sol salió detrás de las alas, tiñendo el cielo de oro, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió paz. Cuando el avión aterrizó en Tokio, el viento frío lo saludó como si reconociera al hijo pródigo de una historia inconclusa. Los carteles de neón, el olor a té y gasolina, los sonidos de los trenes que pasaban a lo lejos, todo parecía latir con el mismo ritmo que había oído en las historias de su padre. Sakura Watanabe lo estaba esperando en el aeropuerto con una sonrisa discreta. «Bienvenido, Reyes-san. Es un honor tenerte con nosotros». «El honor es mío», respondió Daniel, inclinando la cabeza en un gesto respetuoso. De camino al Instituto de Preservación del Idioma de Kioto, ella le contó qué esperar. «Llevamos años buscando a alguien capaz de descifrar manuscritos del período Edo. Tu padre trabajó con nosotros antes de desaparecer del mundo». «Académico». Daniel miró por la ventana. «Nunca desapareció», murmuró. «Simplemente lo olvidaron». El instituto estaba tranquilo, con estantes de madera oscura y olor a papel viejo en el aire. En su interior, Daniel sintió que el tiempo retrocedía. Recordó las tardes en las que su padre le enseñaba a trazar kanji con pincel y tinta negra, diciendo: «Cada línea lleva el espíritu del escritor. Traducir es resucitar un alma». Sakura lo condujo a una habitación aislada. Sobre la mesa, un conjunto de pergaminos amarillentos y una caja de metal. «Estos documentos llevan más de 10 años bajo llave.
explicó. Son las traducciones y notas de tu padre. Nadie ha podido comprenderlas del todo. Pensamos que podrías intentarlo. Daniel se sentó con el corazón acelerado. Cuando abrió el primer pergamino, reconoció inmediatamente la escritura, firme, elegante, con pequeñas notas en español entre los ideogramas. Había frases que parecían mensajes cifrados. Las palabras pueden aprisionar o liberar. Quien comprende el silencio lo comprende todo. Mientras leía, las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Fue como volver a oír a su padre susurrar. Pasó horas allí, traduciendo cada línea, hasta que llegó a un pasaje que era diferente de los demás. Una carta escondida entre los textos técnicos, la firma inconfundible, Pedro Reyes. El corazón de Daniel se aceleró. La carta estaba dirigida a él, fechado 8 años antes. Hijo mío, si alguna vez escuchas estas palabras, significa que seguí creyendo en algo más grande que el beneficio. Vegatech puede robar mis traducciones, pero no puede robar el significado de lo que enseñé. El verdadero traductor no interpreta palabras, interpreta el alma del mundo. Cuando todos olviden el valor de la verdad, espero que aún así puedas traducírsela. Daniel se quedó quieto, la carta temblando en sus manos. No era solo un mensaje, era un destino dejado a propósito. El padre lo había previsto todo. Cada lección, cada noche de estudio, cada página, todo lo había preparado para ese momento. Sakura entró a la habitación lentamente, notando los ojos llorosos del chico. ¿Encontraste algo?, preguntó en voz baja. Daniel asintió. Sí, encontré a mi padre. Ella se acercó, miró la carta y sonrió tiernamente. Sabes, en Japón creemos que ciertas palabras tienen kotodama, el espíritu del idioma. Perduran incluso después de la muerte de quien las escribió. Daniel respiró profundamente. Así que todavía me está hablando. En los días siguientes, Daniel se sumergió en el trabajo. Pasó horas reconstruyendo el material de su padre, uniendo pasajes que nunca habían sido descifrados. Mientras traducía, descubrí que muchos términos antiguos tenían significados filosóficos sobre el honor, la compasión y la humanidad. Ideas que, irónicamente, el mundo corporativo había olvidado. El equipo japonés quedó impresionado. Sakura lo observó con creciente admiración. «Trabajas como si conocieras estas palabras desde hace siglos». «Es porque me hablan», respondió Daniel. «Solo traduzco lo que ya siento». Una tarde, mientras revisaba el último rollo, encontró otro detalle, una última frase, escrita en español, escondida entre los ideogramas. «Cuando la verdad sea traducida, el hijo encontrará paz, y el hombre que lo lastimó redención». Daniel sonrió con un nudo en la garganta. No fue una profecía, sino un entendimiento. El padre ya sabía que un día la verdad se revelaría, y que Esteban Vega, de alguna manera, también la necesitaría para convertirse en humano. Cerró los ojos y dejó que el peso se levantara de su pecho. Él estaba allí, en Japón, donde todo comenzó, pero ahora lo sabía. El legado de su padre no era un idioma. Fue el coraje de decir la verdad cuando nadie más lo haría. Al final de esa semana, Daniel fue invitado a dar una charla a estudiantes de traducción. Subió al escenario con una sonrisa tranquila. Habló de su padre, de palabras y de elecciones, y terminó con una frase que resonó en el silencioso auditorio. A veces no es el mundo lo que hay que traducir, somos nosotros. Le siguieron aplausos, pero no sonrió por orgullo. Sonrió porque por primera vez sintió que todo tenía sentido. Mientras Daniel caminaba por las calles de Kioto, sintiendo el aire fresco y fresco tocar su rostro, la vida en otro continente se movía a un ritmo diferente. En México, el nombre de Daniel Reyes ya se había convertido en sinónimo de integridad, pero quien más habló de él no fue la prensa, sino Esteban Vega, el hombre que lo había subestimado. Desde la rueda de prensa, Esteban había estado en silencio, ausente de las reuniones, sin el mismo brillo de antes. El equipo intentó convencerlo de que volviera al negocio, pero parecía cansado de su propio imperio. Lo cierto es que algo dentro de él había cambiado. Pasaba las mañanas mirando el retrato del padre de Daniel, ahora colgado en la pared principal de Vegatech, como había prometido, y las noches leyendo informes sobre el chico enviados por la oficina de prensa. «Señor Vega», dijo Elena, su asistente, entrando en la habitación, «ha salido otro artículo de Japón».
Ella colocó la tableta sobre la mesa. En la pantalla, una foto de Daniel sonriendo, rodeado de jóvenes traductores japoneses. El titular decía: hijo de traductor mexicano revive lazos culturales entre Japón y América Latina. Esteban observó en silencio. Le tomó un momento enfocar la mirada, tal vez por emoción, tal vez por arrepentimiento. Parece pacífico, murmuró. Sí, respondió Elena. Todo el mundo lo admira. Esteban dejó escapar un largo suspiro. Sabes, pensé que te estaba ofreciendo un trabajo, pero me dio algo que ningún dinero puede comprar. Elena arqueó una ceja. ¿Y eso qué sería? Una segunda oportunidad. Se levantó y se dirigió a la ventana. Afuera el cielo comenzaba a tornarse naranja. El mismo sol que salía sobre Kioto también iluminaba Ciudad de México en ese momento. Y por primera vez, Esteban sintió que el tiempo no lo separaba tanto como había imaginado. Esa misma noche, Daniel estaba trabajando en el instituto, revisando los manuscritos de su padre. Mientras ajustaba la traducción de un pasaje, el celular vibró. Era un mensaje, con un número desconocido. Él lo abrió. Dani, él es Esteban Vega. No quiero molestarte, pero necesitaba decir algo. Encontré en los antiguos archivos de la empresa una última carta de tu padre. Creo que él sabía que un día volverías a traducir lo que el mundo ha olvidado. Si me lo permites, te lo quiero enviar. Daniel. Se detuvo y sintió que su corazón se aceleraba. Él simplemente respondió: envíalo, y gracias por cumplir tu promesa. Minutos después, llegó un correo electrónico. Había un apéndice titulado Carta al futuro. Él lo abrió. La voz del padre, una vez más, estaba presente, como si el tiempo no pasara para quienes realmente aman. Esteban, si alguna vez lees esto, significa que Daniel ha encontrado su propio camino. La vida es traducción. Tomamos el dolor en un idioma y tratamos de transformarlo en aprendizaje en otro. Cuídalo bien, incluso desde la distancia, y si puedes, aprende lo que siempre no has logrado entender: la humildad. Las manos de Daniel temblaban. Su padre había escrito esa carta no solo a Vega, sino a ambos. Fue el cierre del ciclo que el destino había dibujado sin prisa, palabra por palabra. Respondió al correo electrónico con unas líneas: mi padre te perdonó, yo también. Que la vida te enseñe lo que el dinero no pudo. Daniel. Al otro lado del océano, Esteban leyó el mensaje y se sentó, incapaz de decir nada. La luna entraba por la ventana, iluminando la oficina vacía. Sobre la mesa, el viejo reloj suizo que siempre llevaba puesto, parado desde la noche de la tormenta. Sin pensarlo, giró la corona del reloj y lo volvió a colocar en su muñeca. El tic-tac volvió a llenar el silencio. Fue casi simbólico. El tiempo volvía a moverse. Se levantó y caminó hacia la pared donde colgaba el cuadro de Pedro Reyes. Gracias, viejo amigo, dijo en voz baja, por traducirme. También, Elena lo vio allí de pie, y por primera vez se dio cuenta de que el hombre arrogante de antes ya no existía. Ahora solo quedaba un ser humano intentando empezar de nuevo. En Japón, Daniel caminó por las orillas del río Kamo en Kioto. Las luces de los templos se reflejaban en el agua tranquila y el sonido lejano de las cigarras se mezclaba con el murmullo del viento. Sacó la memoria USB de su bolsillo y la sostuvo entre sus dedos. «Papá, creo que he terminado la traducción», susurró. Arrojó la memoria USB a la corriente, dejando que las aguas se la llevaran, no como quien pierde algo, sino como quien devuelve lo que ya ha cumplido su misión. Se quedó allí, observando hasta que el último resplandor se desvaneció. En el cielo, una estrella fugaz cruzó el horizonte, y por un instante, Daniel juró que escuchó la voz de su padre diciendo suavemente: «Sí, hijo, ya está completo». A lo lejos, Esteban Vega cerró su portátil, todavía con su correo electrónico abierto. Él levantó la mirada, respiró profundamente y por primera vez sonrió sin necesidad de parecer fuerte. Han pasado 5 años. El mundo ha cambiado y con él, el nombre de Daniel Reyes se ha convertido en un referente. Sus conferencias sobre ética, lenguaje y verdad llenaron auditorios de universidades de Tokio, Madrid y Ciudad de México. Pero quienes lo conocieron de cerca lo sabían. Seguía siendo el mismo chico de mirada serena, que creía en el poder de las palabras y en el valor de la honestidad. En aquella fría mañana en Kioto, el viento agitaba los cerezos.
Daniel paseaba por los jardines del instituto, ahora dirigiendo el departamento de traducciones antiguas. A su lado, Sakura, ahora su compañera de investigación y su compañera de vida. Ella llevaba un maletín y sonreía. «Tenemos una propuesta, Reyes-san. Queremos traducir una colección de cartas entre líderes del siglo XIX». Daniel la miró con ternura. «¿Otra traducción de poder y vanidad?» Ella se rió. «Quizás, pero con tu visión podemos darle alma al texto». Entraron en la biblioteca silenciosa. El lugar olía a papel viejo y a té recién hecho. Mientras hojeaba los manuscritos, Daniel sintió que el tiempo se doblaba. Cada letra, cada ideograma se parecía a la escritura de su padre. Y entonces se dio cuenta. Sus lecciones no envejecen. En la pared principal del instituto se había colgado un nuevo cuadro. Debajo de la foto de Pedro Reyes se leía: «El hombre que tradujo el silencio en sabiduría». Cada año, Daniel se proponía visitar el retrato, encender incienso y dar gracias. Pero esa mañana, algo le hizo detenerse más tiempo del habitual. Sacó una carta de su bolsillo, amarillenta y doblada 1000 veces. Era el mismo que su padre había dejado escondido entre los pergaminos. Lo leyó en silencio, como si rezara. «Cuando todos olviden el valor de la verdad, espero que aún así puedas traducírsela». Dobló la carta, la guardó en su bolsillo y sonrió. Ya no había más dolor allí, solo plenitud. La traducción fue completa y el hijo había cumplido el destino de su padre. Mientras tanto, en México, Esteban Vega vivía una vida completamente diferente. Había vendido gran parte de sus acciones de Vega Tech y creado una fundación educativa a nombre de Pedro Reyes. En la inauguración, dijo pocas pero sinceras palabras. «El futuro no pertenece a quienes tienen más poder, sino a quienes tienen el coraje de aprender». Ya no hablaba como un hombre de negocios. Hablaba como alguien que finalmente entendía el lenguaje de la humildad. En las paredes del recién inaugurado instituto había una frase grabada en bronce: «El valor de una palabra reside en quien la guarda». Firmado E.V. En Kioto, Daniel recibió un correo inesperado desde México. Era una pequeña caja de madera con el símbolo de la antigua Vegatech. Dentro había un reloj de pulsera de plata, el mismo que Esteban usaba en las reuniones, y una breve nota: «Me devolviste mi tiempo, Esteban». Daniel cerró los ojos, abrumado por la emoción. Se puso el reloj en la muñeca. La manecilla marcaba exactamente la misma hora que la noche de la tormenta, las 22:47, cuando todo había comenzado. Él se rió suavemente. La vida, pensó, tenía la curiosa costumbre de terminar donde comienza de nuevo. Por la noche subió a la terraza del instituto. Kioto estaba cubierta de luces. El suave viento mecía las flores de cerezo y el sonido de los templos resonaba en la distancia. Sakura se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Daniel miró hacia el cielo. «Qué fácil es olvidar que el mundo todavía nos habla. Solo necesitamos escuchar». «¿Escuchar qué?», preguntó. «¿Qué hay entre las palabras?». Sakura sonrió. «Así que sigues siendo ese niño que cree en verdades ocultas en frases». «Siempre lo seré», respondió con la mirada distante. «Porque algunas historias no se traducen, se viven». El viento soplaba fuerte, esparciendo pétalos rosados a su alrededor. Y en ese momento, Daniel comprendió que el legado de su padre no era solo el idioma japonés ni el don de la traducción. Era el poder de transformar la injusticia en aprendizaje, el dolor en sabiduría y el silencio en amor. Respiró profundamente y dijo, suavemente, como si revelara un secreto al universo: «Papá, misión cumplida». El reloj en su muñeca seguía marcando el tiempo, pero para Daniel el tiempo ya no importaba. Lo que importaba era la traducción invisible que finalmente entendió, de alma a alma. Y así terminó la historia del niño, que un día entró, empapado en una habitación de cristal, pidiendo una oportunidad para demostrar su valía, y terminó enseñando al mundo entero lo que realmente significa hablar el lenguaje de la verdad. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video y suscríbete al canal.